Hola amigas y amigos de Abel Reynoso, bienvenidos al comentario. Estamos hablando de las leyes que rigen los delitos y en particularmente estamos haciendo un análisis de cómo el delito del narcotráfico se compara con otros delitos y estamos haciendo un pequeño, nada extensivo. Acuérdense, estos son comentarios, no son análisis catedráticos ni académicos, y no son análisis, o sea, hay mucha más información de la que yo les estoy proveyendo a ustedes, pero simplemente les estoy pasando la información desde el punto de vista de una persona que ha estado mucho tiempo en esta lucha de la seguridad, de los temas de inseguridad y el tema de la droga. Y entonces, uno de los problemas que siempre nos hemos encontrado, que hemos visto a través del tiempo, es esta interpretación de las leyes. Y como les comentaba en el video anterior, el tema del narcotráfico tiene la anomalía de ser, sí, reconocido entre todo el mundo que es un problema, que es una temática ilegal, el uso de la droga, y sobre todo cuando hablamos a grandes producciones. Porque, por ejemplo, ustedes saben muy bien que hay ciertos países europeos, por ejemplo, que permiten el consumo de cierto tipo de droga, como es la marihuana, como es el hashish, por ejemplo. Después tiene otros países como Portugal, un poco también la liberación en España de ciertas drogas que se pueden consumir, pero el resto de Europa es muy estricto en estas cosas. En algunos de estos países no se permite esa liberación de tanto el consumo de droga. Ahora, fíjese qué cosa curiosa, esos mismos países que permiten el cierto consumo no permiten grandes cantidades. O sea, usted puede consumir en algunos países, digamos, como Holanda, ¿no? Hablamos como Portugal. Usted puede consumir, pero usted no puede producir grandes cantidades de esa droga. Ni puede tampoco almacenar, ni vender, no está permitido. O sea, está permitido el consumo y el uso personal y una cantidad pequeña, pero siempre está ese enigma de dónde sale toda esa droga, porque obviamente alguien la está fabricando y la está usando. Entonces, las policías no han desaparecido de estos lugares, siguen en esos lugares. Entonces hay una gran controversia de la ley que se van entre sí, que no, que esto está prohibido y esto no está prohibido. Y el mejor ejemplo, que lo comenté en el video anterior, es el dilema que tiene Estados Unidos con el uso de la marihuana. O sea, yo siempre les he dicho que la marihuana, en realidad, muchos estudios han comprobado que la marihuana no es muy diferente. No lo estoy diciendo yo, simplemente estoy hablando de la información. O sea, entiéndalo, yo soy un mensajero que estoy hablando en términos generales. Hay mucho más información. Si usted quiere comprobar lo que le estoy diciendo, está disponible por expertos que saben 100 veces más que yo de este tema de la marihuana. Pero le comento esto para que vea cómo la ley a veces se confunde o confunde al público en estas cosas. Mire, como le comento, la marihuana desde el punto de vista de la ley federal en Estados Unidos está prohibida desde 1930. Tal es así que la marihuana está categorizada en el sistema de drogas de Estados Unidos como una droga extremadamente peligrosa. Fíjese, estamos en el 2023, casi 100 años después. Una droga extremadamente peligrosa, una droga extremadamente agresiva, adictiva. O sea, muchas cosas que no son reales siguen en los libros de ley, porque el gobierno, los sistemas, el consorcio que maneja esto ha rehusado volver a estudiarla, volver a analizarla y aceptarla por lo que es. Ahora, esa es la ley federal y por lo tanto, desde el punto de vista estratégicamente legal, si a usted lo detienen los agentes federales, por ejemplo en una aduana o en una frontera con cierta cantidad de marihuana, es una ley federal que le va a costar varios años de cárcel. Esa es una realidad. Ahora, fíjese qué cosa curiosa. Dentro de los Estados Unidos hay 26, 27 estados que ya han despenalizado la droga, que la permiten como uso médico, para uso médico, y en algunos incluso para uso personal de placer.
y hablan específicamente que tiene que ser una cantidad de cierta cantidad, que no puede usted cultivar grandes, o sea, hay una legalización, pero hay también un montón de controles, que estos controles se utilizan constantemente para seguir arrestando personas y demás. Ahora, le digo, tiene la ley federal que lo prohíbe, tiene la ley estatal que lo permite. Le cuento, no en todos los estados, acuérdate que hay estados que no han aprobado esto, que tener marihuana en su posesión o consumirla es ilegal, pero hay ciertos lugares donde... Ahora, imagínese usted como agente federal, imagínese usted como una persona cuando viaja a un país extranjero en el que se produce una gran cantidad de marihuana y usted exige que la marihuana se luche. ¿Cuál es la ironía? ¿Cuál es un poco la hipocresía de esto? ¿Me entiende? Esos son los conflictos que a veces la ley crea y confunde a la gente en creer. Incluso en algunas ciudades, usted por ejemplo va a cualquier ciudad grande en Estados Unidos, de las que están permitidas, y seguro va a oler el aroma del cigarrillo, de la marihuana en lugares públicos. Usted puede caminar por algunas calles en Hollywood, puede caminar en Nueva York, puede caminar en Chicago, puede caminar en Miami, y va en las playas de Miami y demás, usted va a oler y va a ver gente fumando marihuana. Y la policía los ignora. Legalmente, en algunos de estos lugares está prohibido, sin embargo la gente ignora porque ya se ha hecho muy común. Entonces, la razón que le comento todo esto, amigos, amigas, es porque estas son señales confusas de que sí lo es prohibido, pero no lo vamos a buscar porque no le hace daño a nadie, y porque si llegáramos a tener que arrestar a todo mundo o sancionar a todo mundo, no nos alcanzarían las cárceles, no nos alcanzaría el sistema y se colapsaría todo. Ese es un poco el problema también de esto. Entonces, le digo, esto confunde a mucha gente, y esa confusión para algunos es un elemento ideal que dicen, no lo confundes, ¿sabes qué? Voy a tomar el riesgo de que me voy a meter a vender esto. Y entonces crea esa ilusión de que a lo mejor delinquir en el tema de la droga no es tan serio, porque la policía no le presta atención. El problema es que la policía de vez en cuando sí le presta atención y terminan gente siendo presa. Sobre todo, y esto ya lo voy a hablar más adelante, cuando bajo la influencia de las drogas se cometen delitos. Porque mucho de este cuento de la lucha contra las drogas tiene que ver no por el uso en sí de la droga, sino por el comportamiento que el uso de la droga crea. Lo cual me lleva al otro elemento que quiero enganchar aquí, que es el tema del narcotráfico. Crea una serie de problemas en distintos países, ¿no? De temas de violencia, temas de otro tipo de delitos, porque el narcotráfico crea otros delitos. Ese es el problema. El problema del narcotráfico es que no solo que, le digo, en sí es un problema un poco iluso y evasivo para algunos países, pero no tanto para otros, sino que no todo mundo, aunque usted no lo crea, que trabaja en el mundo del narcotráfico gana dinero en el narcotráfico. Esto es un poco de la ilusión. ¿Y qué ocurre cuando esto sucede? De que hay gente que está metida en el negocio del narcotráfico, que es un delito, pero que no puede ganar el dinero, ¿no? O sea, el narcotráfico, cuando la gente escucha hablar y dice la palabra narcotráfico y escucha, inmediatamente lo conectan con los miles de millones de dólares que genera anualmente. Y efectivamente lo hace. El problema es que esos miles de millones de dólares no son ni ganados ni compartidos por el 90% de las personas que operan dentro del narcotráfico. Esa es una realidad. Esto, mire, esto es más o menos parecido a la gente que practica deportes. Hay muchos jugadores de fútbol en el mundo. Extraordinarios, son muy buenos. Pero hay muy pocos como un Messi, como un Ronaldo, como un Haaland. Hay muy pocos jugadores de ese nivel que ganan ese dinero estratosférico. Bueno, en el negocio del narcotráfico ocurre lo mismo. Hay miles y millones de personas que
trabajan, que digamos, viven en el mundo del narcotráfico. Y hay una selección muy especial, que ya la voy a definir en el futuro, que ganan mucho dinero, pero hay una parte grande, una gran mayoría que no ganan nada, o sea, que ganan para sobrevivir, como ya lo comenté yo con los narcomenudistas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa gente que está metida en el delito del narcotráfico, pero no gana nada, pero son delincuentes, están armados, están en un mundo de violencia, se dedican ¿a qué? A buscar dinero en otro tipo de delitos. Y ese tipo de delitos es lo que le ha dado al tema del narcotráfico esa idea del crimen organizado. Usted lo debe haber oído hablar, en algunos países ya no dicen narcos, tráfico, dicen crimen organizado. ¿Por qué? No es que está organizado el crimen. Yo siempre digo, el crimen en su país no está organizado, la policía está desorganizada y entonces le da la impresión de que el delito está organizado. Lo que pasa es que este negocio de narcotráfico, como no puede mantener a toda la marabunta de gente que trabaja, estos individuos hacen trabajitos extras en otro tipo de delito, y ahí está la prostitución, ahí está la explotación de menores, ahí está los robos, ahí están los secuestros, ahí están las extorsiones, ahí viene un montón de... que ya lo vamos a comentar en los próximos videos. Amigos, los invitamos para que nos sigan viendo, los espero muy pronto.